A continuación, para dar paso al seminario, quisiera presentar al docente del día de hoy. El expositor que impartirá la presentación es Jorge Leiva Pereira, el cual es psicólogo de la Universidad de Talca, posee un magíster en psicoterapia cognitivo postracionalista en la Universidad de Santiago de Chile. También posee un diplomado de postítulo en trastornos severos de la personalidad de la Universidad de Valparaíso. También posee un diplomado en sexualidad humana del Centro de Estudios de la Sexualidad de Chile, CESCH. También posee un entrenamiento como terapeuta MDR de sensibilización y reprocesamiento mediante movimientos oculares. También es miembro de la Asociación Chilena de Estrés Traumático. También es docente invitado a magíster en salud mental infanto-juvenil de la Universidad Católica del Maule. Cuenta con 12 años de experiencia como psicólogo en servicio público. Posee 10 años de experiencia en salud pública en centros de atención secundaria en hospital y centro de salud mental comunitaria, y también posee experiencia en la implementación del programa piloto de prevención de suicidio en adolescentes del Servicio de Salud del Maule. También es psicólogo de atención clínica en adolescentes y adultos, y actualmente es psicólogo clínico en Centro de Salud Mental Comunitaria de Linares, en el Servicio de Salud del Maule. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Jorge para que inicie la exposición del día de hoy. Muchas gracias, Cristóbal. Se ve la pantalla completa, ¿cierto? Sí, sí se Perfecto. ve completa. Perfecto. Muchas gracias a todos y todas por estar conectados a esta hora. Veo muchas personas, 700 y tanto, y va creciendo. Qué alegría que haya mucha gente interesada en este tema. ¿Sí? Es un tema bien relevante, muy importante para la salud pública, y no solamente para el área de la salud, sino que para todas las áreas de la vida. ¿Sí? En general, el tema del suicidio es un tema bastante complejo. Requiere de una mirada multidisciplinaria, requiere de ampliar nuestra visión, ¿cierto? Y requiere también de mucha sensibilidad, ¿no? Para trabajar con esta temática que es tan difícil. En muchas ocasiones, ¿cierto? Hablamos del suicidio como un tema alejado, que pareciera que solo le ocurre a las personas que padecen alguna enfermedad de salud mental. Sin embargo, nos damos cuenta que el suicidio es bastante común, ¿sí? Probablemente si hacemos una encuesta rápida acá y yo pregunto quiénes tienen conocimiento de algún conocido, no paciente, conocido, familiar, cercano, vecino, que haya pasado por alguna situación relacionada con el suicidio, es muy probable que muchas personas levanten la mano. ¿Sí? Porque es un tema que está en la mente de las personas, solo del cual no se habla mucho. ¿Sí? Que es bueno que cada vez se esté hablando más, ¿cierto? Que deje de ser un tema tabú, y que podamos tener conversaciones en torno a las maneras más óptimas de poder intervenir en aquello. ¿Sí? Como decía Cristóbal, ¿cierto? Vamos a tener esta presentación y luego vamos a dar unos minutos para algunas preguntas. Obviamente no puede ser mucho espacio y me voy a ceñir solamente a las preguntas relacionadas con la temática, ¿ya? Yo entiendo que esto pueda despertar alguna inquietud o alguna idea de experiencias propias o de cercanos, ¿cierto? Pero creo que no es el espacio adecuado, ¿cierto? Para exponer temas privados. En una charla abierta, ¿no? De tantas personas. Así que los invito ahí a que obviamente puedan hacer las consultas a través de los correos, ¿cierto? O buscar algún tipo de orientación más específica donde corresponda, ¿ya? Así que eso, bienvenidos y bienvenidas, espero sacarle provecho. Si alguien tiene alguna pregunta, que la vaya anotando, ¿cierto? Y la hacemos al final, ¿sí? Em, Perfecto. Entonces, el suicidio, básicamente, ¿cierto? Es un tema complejo, como les digo. Hay más de 800.000 personas por año que se suicidan, ¿cierto? Se hace el cálculo de una muerte cada 40 segundos aproximadamente. Es la segunda causa de muerte en personas entre 15 y 30 o 29 años, por lo tanto nos pone un tremendo desafío, ¿cierto? A quienes trabajan con adolescencia, con personas jóvenes, pero también se ha dado el fenómeno, ¿cierto?, del suicidio en la tercera edad. Em, los métodos más utilizados tienen que ver con los plaguicidas, el ahorcamiento, ¿cierto? Tenemos una tasa de que va variando en realidad, ¿cierto? Siempre es importante considerar que cuando hablamos de suicidio, no podemos tomar decisiones con datos del momento porque es muy variable, ¿sí? Generalmente cuando uno toma alguna decisión en términos epidemiológicos, uno requiere al menos contar con información de 10 años, ¿cierto? En muchas ocasiones no tenemos los datos más actualizados, ¿cierto? Porque es una temática que es dinámica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunos momentos, ¿cierto? El suicidio pasa a tener el primer lugar, ¿cierto? De las muertes por causas externas, por sobre los accidentes de tránsito o por sobre algunos tipos de cáncer.
¿sí? Y en otro momento pasa al segundo lugar y ahí se va moviendo dependiendo de la tendencia estadística. En general ahora, por ejemplo, el año 2017 aproximadamente, se tenía una tasa mundial de un 9,98 aproximadamente por cada 100.000 habitantes, ¿sí? Y en Chile en particular, ¿cierto? Estos rangos se encontraban más o menos cercanos a la tasa mundial, ¿sí? Entre un 10 y un 12% más o menos sería esta tasa. ¿Por qué es importante tomar decisiones con datos actualizados? Porque finalmente tenemos que pensar cómo se toma la tasa por cada 100.000 habitantes en lugares pequeños, con pocos habitantes, la muerte de una o dos personas nos marcan la diferencia, ¿cierto? Entonces tenemos que tomar estas decisiones mirando los datos en general. Em, de acuerdo a las estadísticas internacionales y a las estadísticas nacionales en Chile, ¿cierto? La conducta suicida y la muerte debidas a suicidio constituyen una creciente preocupación a nivel mundial y a nivel país, ¿sí? Por cada muerte por lesiones autoinfligidas se estima que aproximadamente hay 20 intentos de suicidio y unas 50 personas con ideación suicida. Entonces, cuando ya hablamos de 800.000 personas al año, ¿cierto? Tenemos que ver cómo esto se multiplica, ¿cierto? Por las personas que pasan por intentos de suicidio y aquellas que piensan o tienen una ideación suicida. Por lo tanto, ahí tenemos un número bastante amplio en el cual intervenir. Me imagino que los que están acá les interesa la temática, ¿cierto? O intervienen con aquello y necesitamos en el fondo conocer que es un fenómeno del cual sí o sí tenemos que preguntar dentro de nuestra intervención clínica. En general, cuando uno habla de los factores de riesgo, es muy relevante tenerlos siempre en mente como una especie de checklist, de manera que uno pueda ir consultando respecto al riesgo cada vez que sea necesario, ¿sí? Entonces, si se cumplen ciertos criterios, ciertos indicadores, ciertos factores de riesgo, tenemos que preguntar sí o sí por ideas suicidas, ¿sí? Eh, y estos datos ya se los mencioné. Algunas definiciones grandes y amplias, ¿cierto? Para que estemos todos hablando el mismo idioma. El suicidio en sí se maneja como un continuo, ya que va desde las ideas suicidas hasta el suicidio consumado, ¿cierto? Pasando por varias etapas, pero tenemos estas que son clave, que tienen que ver con la ideación suicida, como este continuo que va desde pensamientos sobre la muerte, muy generales, algunos pacientes te dicen, así como, he pensado en la muerte, he tenido ideas, o he tenido sueños sobre la muerte, qué sé yo, hasta o sobre morir, ¿cierto? Que en el fondo te lo pueden decir de manera pasiva, así como, no, en realidad me gustaría desaparecer, quisiera dormir y no despertar más, ¿sí? Hasta el deseo de morir. Ojalá yo estuviera muerto, ¿cierto? O pensamientos de hacerse daño, ¿sí? A veces tengo ganas de cortarme con un cuchillo. Hasta un plan específico, ¿cierto? Que uno dice que esto es una ideación suicida con un plan, ¿sí? Con una planificación. El intento de suicidio que implica una serie de conductas o actos con los que una persona intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, pero que no logra consumar la muerte, ¿sí? Y el suicidio consumado, que es el término que una persona en forma voluntaria e intencional hace de su vida, ¿sí? Y la característica preponderante de esto tiene que ver con la fatalidad y la premeditación. Por eso el tema de la planificación es muy importante. El intento de suicidio en general decimos que es una acción autolesiva con resultado no fatal en que existe evidencia explícita o implícita de que la persona tenía la intención de provocarse la muerte, ¿sí? Para que exista un intento de suicidio debe existir una acción o un acto autolesivo, ¿cierto? En la cual obviamente se excluyen amenazas, deseos o intenciones, ¿cierto? Porque tiene que haber un acto, una acción, un resultado no fatal, si es que la persona sobrevive o con o sin lesiones, y la evidencia del intento. En el fondo, que exista una evidencia explícita, una declaración verbal, o una evidencia implícita como una planificación o premeditación. Por ejemplo, alguien que estaba juntando pastillas, píldoras, o alguien que tenía una cuerda para querer colgarse, ¿cierto? Y estos intentos se pueden clasificar según el método empleado, algunos que son como denominados como no violentos, que puede ser la ingesta de fármacos, venenos o la inhalación de gases, y algunos métodos más violentos que tienen que ver con la estrangulación, la sofocación, asfixia o el lanzamiento desde altura, o hacia o desde un vehículo, o el uso de arma de fuego o explosivo, ¿sí? Entonces, cuando nos metemos más en el tema de
que nos convoca hoy, ¿no? ¿Qué ocurre después de las crisis? ¿Sí? A medida que aumenta la demanda, ¿cierto? A medida que las personas consulten sobre intención o ideas suicidas, las intervenciones lamentablemente no van al mismo ritmo, ¿cierto? Porque como es un fenómeno que está abarcando tanta población, generalmente nos vamos quedando como un poco cortos, entre comillas, de herramientas, de estrategias de intervención. Y las consultas por intento de suicidio en servicios de urgencia han ido al alza, ¿sí? Y los pacientes tienen un mayor riesgo de intento de suicidio y suicidio después de una visita al servicio de urgencia. O sea, una persona que ya consulta, ¿cierto? Ya aumenta su riesgo. De hecho, cuando uno habla siempre de factores de riesgo para el suicidio, el, el principal factor de riesgo tiene que ver con ser un intentador, al fondo, que haya tenido un intento de suicidio previo. ¿Sí? Es uno de los principales factores de riesgo, sumado además a la presencia de algún trastorno de salud mental. Y el riesgo de la conducta suicida después de asistir a un servicio de urgencia es mayor durante los 6 meses posteriores a la crisis suicida. ¿Sí? Entonces nos da una ventana de tiempo en la cual se puede realizar algún tipo de intervención. La mayoría de esta información, ¿cierto?, va con su respectiva cita, por si alguien quisiera revisar más en detalle lo que yo les estoy contando. Entonces, frente a esto, en realidad surge un montón de intervenciones y una en particular, que es la cual vamos a hablar hoy, que tiene que ver con el plan de seguridad, ¿ya? El plan de seguridad tiene que ver con, es que es parte de un grupo de intervenciones breves, ¿ya? Que busca entregar seguridad, como dice el nombre, ¿cierto?, frente a una crisis suicida. ¿Sí? Es una técnica, ¿cierto?, de planificación de seguridad y se deriva de la terapia cognitivo y la terapia cognitivo-conductual para la prevención de suicidio, ¿cierto? Es SPTI, ¿cierto?, a propósito de la sigla en inglés, ¿ya? El plan de seguridad es una intervención breve, ¿ya?, para reducir el comportamiento suicida. Combina estrategias basadas en la evidencia para reducir el acceso a métodos de suicidio. Se priorizan estrategias de afrontamiento, tanto en solitario como con actores sociales como familia y amigos. Y se extiende a acciones tendientes a buscar ayuda profesional y acudir a servicios de urgencia. ¿Sí? Ese es el foco, ¿cierto? Esa es la definición. Ya el objetivo principal del plan de seguridad es reducir el riesgo inminente de conducta suicida, mediante la construcción en conjunto, ¿ya? De un conjunto predeterminado de estrategias de afrontamiento y fuentes de apoyo en un plan. Y digo en conjunto, ¿cierto?, porque se me pasó la palabra ahí, pero en realidad tiene que ver con que esto se construye con el paciente. Si no es algo que genera solamente el clínico desde su lugar de intervención, esto se construye con el paciente. ¿Sí? Si uno busca plan de seguridad de suicidio en Internet, uno va a encontrar una amplia gama de ejemplos, ¿cierto? Con distintos énfasis, ¿sí? Pero en general tiene entre 4 y 5 elementos claves que son los que vamos a revisar y al final de esta presentación también yo les voy a mostrar 2 ejemplos específicos que se pueden utilizar y de hecho yo esta presentación se las van a mandar, me imagino, y no tengo ningún problema en compartirla con ustedes. ¿Ya? Entonces tiene que ver con el tema de buscar ayuda inmediata, ¿sí? Con aprender estrategias de afrontamiento, con programar actividades diarias y en este plan en específico, por eso les digo yo que hay varias versiones, ¿sí? O uno puede ir construyendo su propia versión de acuerdo a lo que le haga más sentido según el lugar donde uno trabaje, ¿sí? Porque, por ejemplo, no sé, dentro de la intervención, dentro del plan, perdón, aparece acudir a un servicio de urgencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo trabajo en un sector rural? Donde el servicio de urgencia más cercano puede estar a 1 hora o 1 hora y media de distancia, ¿cierto? Ahí uno tiene que ir organizando este plan de acuerdo a las características propias del lugar y a los usuarios con los cuales trabajamos, ¿sí? Entonces, ¿qué debe incluir un plan de seguridad? Primero, que la persona pueda descubrir o pueda analizar cuáles son los desencadenantes o cuáles son las señales de advertencia que le indican cuándo debe usar el plan. ¿Sí? En el fondo es saber y tener claro qué es lo que desencadena que yo deba ocupar este plan. Y ahí uno puede mostrarle o pedirle ciertos ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, sentirse tenso, pensamientos de querer morir,
¿ya? O algunas personas te dicen paso a un estado muy profundo de tristeza o un estado muy profundo de desesperanza, de no tener ganas de hacer nada, ¿sí? Otro elemento que debe incluir tiene que ver con señales de advertencia que los demás puedan ver y que les indican que necesita ayuda, ¿cierto? Por ejemplo, una cara que muestra miedo, los puños cerrados, ¿cierto? Mucha tensión en el cuerpo, algunas personas se ponen más buenas para sudar, se les traba la lengua, ¿cierto? Porque la angustia hace que se pongan más nerviosos, qué sé yo. También debe incluir estrategias de afrontamiento que puedo emplear por mi cuenta para sentirme con mayor seguridad, ¿cierto? Practicar alguna habilidad de relajación, escuchar algún tipo de música, alguna actividad que pueda ocupar en solitario, ¿cierto? Luego viene otro elemento que tiene relación con las personas y entornos sociales que proporcionen distracción. Eso puede ser escribirle a un amigo, llamar a un primo, a un cercano, a alguien que me ayude a yo poder distraer estos pensamientos de muerte y no necesariamente que se tenga que hablar del suicidio, ¿sí? Porque en el fondo tiene que ver con un plan que nos saque un poco del pensamiento en el momento, ¿sí? Por ejemplo, otro punto clave, que ese sí se incluye en todos los planes, tiene que ver con qué cosas puedo hacer o podemos hacer cuando tenemos una persona que pueda colaborar en el cuidado de quien está consultando para hacer un entorno más seguro, ¿sí? Y eso tiene que ver con una limpieza, básicamente, para evitar el acceso a objetos afilados, armas, medicamentos, sustancias ilegales, ¿sí? Y ese elemento es clave. En muchas ocasiones cuando uno hace este plan, yo lo utilizo mucho en mi práctica clínica, cuando uno hace este plan, en muchas ocasiones tiene que encontrar colaboración de otros significativos, ¿cierto? De un familiar cercano, de un hermano, una hermana, qué sé yo, y pedir que se haga esta limpieza, pero que sea una limpieza real en el fondo. Es como en muchas ocasiones, yo sé que en muchos lugares se acumulan medicamentos vencidos de un tratamiento que quedó incompleto, ¿cierto? Y eso en realidad uno no ve mayor riesgo hasta que sucede una situación de riesgo. Y ahí uno puede invitar, ¿cierto?, a la persona en un momento de calma, ¿cierto? Porque es difícil hacer una limpieza de objetos peligrosos cuando estamos en crisis. Por eso es que tenemos que adelantarnos y este plan nos ayuda a poder adelantarnos a las potenciales situaciones de crisis, ¿sí? Luego, personas a las que puedo llamar para pedir ayuda y sentirme seguro. Y aquí están familiares, amigos, ¿cierto? Una cosa era para distraerse en el punto anterior y ahora en este punto tiene que ver con efectivamente pedir ayuda respecto a la crisis que estoy sintiendo, ¿sí? Luego el otro punto tiene que ver con profesionales o centros a quienes puedo llamar para pedir ayuda y sentirme seguro, ¿cierto? Yo sé que no todos, ¿cierto? Trabajan bajo algún modelo en el cual los pacientes tengan acceso al teléfono de uno, ¿sí? Entonces ahí uno tiene que ser muy claro, ¿cierto? En el contrato terapéutico inicial, ¿cierto? En el tratamiento de decir cuáles son estas opciones. Por ejemplo, yo trabajo en un centro ambulatorio que funciona de 8:30 a 5:30. Entonces, obviamente yo le digo, mira, tú eventualmente puedes llamar, pero la posibilidad de que yo te devuelva el llamado es bajita, porque yo estoy todo el día atendiendo, ¿cierto? Entonces, ¿a quiénes podemos buscar para llamar, ¿cierto? Principalmente acá, y lo engancho con el último punto, son a las líneas de ayuda, a las líneas de orientación, ¿cierto? Que funcionan 24/7. ¿Sí? Y hay algunas terapias en particular que sí tienen como un comodín telefónico, por así decirlo, en el cual se puede acudir o llamar a la persona, al terapeuta en este caso, pero eso va a depender del modelo desde el cual trabaje cada uno, ¿ya? Pero sí hay que mostrarle que se puede llamar a algún tipo de personas cuando hay disponibilidad, obviamente. Por eso les digo que esto va construido muy a la par con el usuario y de acuerdo a su realidad y a la potencial, en el fondo, ayuda real que podamos mostrarle. No le vamos a decir, mira, tú me puedes llamar a mí 24/7 si efectivamente yo no voy a ser capaz de responderle 24/7. ¿Sí? Y espero que nadie tampoco responda 24/7 porque nosotros también tenemos derecho a descansar, ¿cierto? Y a tener nuestro espacio familiar y todo lo que involucra. Entonces, ahí el tema de los límites y el tema del encuadre y los contratos terapéuticos son clave. Y finalmente, el tema de las líneas de ayuda, ¿cierto? Y la idea de acudir a un servicio de urgencia. En muchas ocasiones, y esto pareciera ser como bastante, en el fondo,
como de perogrullo, ¿no? Que uno tenga que indicarle dónde está el servicio de urgencia, pero efectivamente hay personas que no saben dónde queda el servicio de urgencia, o no saben, ¿cierto?, que hay distintos servicios de urgencia. Acá en Chile, por lo menos, la realidad, ¿cierto?, es que tenemos algunos centros de atención de urgencia que dependen de la atención primaria, ¿cierto?, que su grado de complejidad es menor. También sabemos que los distintos hospitales tienen distintos tipos de complejidad. Por lo tanto, mostrarles, decirle el horario de funcionamiento, decirle dónde queda con la dirección, es un muy buen recurso para que la persona sepa dónde acudir en caso de crisis. ¿Ya? En general, ¿cierto? Acá lo divide en 5 pasos este ejemplo de plan que les voy a mostrar acá, ¿sí? Primero, identificar, como decía yo, las señales, como hablábamos hace un rato, y aquí hay varios elementos. En el fondo, uno es consciente de que hay ciertas fechas más críticas para las personas que están sufriendo alguna dificultad, ¿cierto? Aniversario de una pérdida, cambio en el estado de ánimo, pérdida de intereses, cambio en la alimentación, el sueño, etcétera. Los apoyos, las personas que vamos a contactar, como les decía, tener los teléfonos a mano, ¿sí? En muchas ocasiones hacer el ejercicio de decir, mira, tú me dices que vas a llamar a tal persona, infórmale, ¿cierto? Infórmale a esta persona que lo vas a llamar, dile que lo tienes incluido dentro de tu plan, ¿sí? Para que la persona, cuando sepa que es un llamado tuyo, pueda ser relacionado con la posibilidad de que estés en crisis, ¿sí? El contactar a las personas de apoyo es clave, ¿cierto? Es muy difícil que las crisis suicidas se pasen solas, ¿sí? Requieren de apoyo extra, y enlazado con el último paso de dónde acudir a los servicios de urgencia o a las líneas de apoyo, ¿sí? Em, Hay un estudio donde se comparó un plan de seguridad de riesgo suicida que tenían, además del plan de seguridad, tenían un llamado telefónico de seguimiento por 6 meses, ¿ya? Y indicó que que hubo más de un 50% de disminución de conducta suicida en las personas que utilizaban un plan con llamado telefónico incluido por 6 meses. Como les decía yo en las diapositivas anteriores, hay algunos estudios que plantean que el suicidio aumenta, ¿cierto? Aumenta la posibilidad de suicidio 6 meses después de acudir a un servicio de urgencia. Entonces aquí, por ejemplo, se muestra una política o una intervención clave, que es hacer un seguimiento post intento de suicidio. En general, por ejemplo, en Chile tenemos dos grandes líneas de apoyo, ¿cierto? Una que es Salud Responde y otra que es la nueva línea de prevención del suicidio, que la vamos a ver al final. Y en general lo que hacen estas personas que reciben los llamados es contactar a las personas con su centro de atención, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que llama un día sábado a la 1 de la mañana en crisis, estas personas le toman los datos y dentro de eso se contacta al centro donde recibe atención, si es que lo recibe, y si no, al centro donde está inscrito, para buscar que alguien dentro de un tiempo estimado posterior a la crisis pueda realizar una intervención, un seguimiento, ¿cierto? O un contacto con la red de salud. Entonces, en general, el uso del plan de seguridad más el llamado telefónico es una buena estrategia, ¿sí? Otro punto importante de este mismo estudio que yo le estaba mencionando es que las personas que recibieron el seguimiento y el uso del plan de seguridad también aumentó la atención en consulta ambulatoria, porque tenemos que pensar que en muchas ocasiones, cuando la persona va a urgencias, la indicación es recibir atención ambulatoria y lo mandan a su CESFAM, a su centro de salud familiar, a su consultorio, o a su centro de atención de especialidad, si es que está atendiéndose en uno, para continuar la intervención ambulatoria. Y en muchas ocasiones las personas que no recibieron este tipo de plano, este tipo de seguimiento, en muchas ocasiones no consultan. ¿Sí? Es difícil tener una pérdida de horas importante después del intento, ¿cierto? Porque en el fondo la función de urgencia se cumple cuando la persona está viva, ¿cierto? Entonces todo lo que ocurre después respecto a la intervención ambulatoria también queda un poco en el aire y ahí se requieren algún tipo de estrategias más específicas para eso, ¿sí? Ahora, todo este estudio que yo les planteo, igual es clave e importante entender que se realizó en pacientes con riesgo leve moderado, porque son pacientes que no quedaron hospitalizados, son pacientes que se da de alta después de la atención de urgencia. Entonces también puede haber un sesgo ahí respecto al tipo de riesgo, ¿no? Entonces, el plan de seguridad, ¿sí? Es una intervención colaborativa, ¿ya? Entre un tratante y un paciente que debe ser complementaria al proceso terapéutico completo.
¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que el plan de seguridad no reemplaza ningún tipo de terapia, ¿ya? Es una intervención, ¿cierto? Complementaria, ¿ya? Es un proceso dinámico además, ¿ya? Lo que significa que los planes deben revisarse y que se pueden adquirir nuevas estrategias de afrontamiento, ¿sí? Por ejemplo, este estudio del 2020 que busca entender cuáles son los aspectos comunes de las intervenciones psicológicas para la conducta suicida, nos plantea varias cosas, ¿cierto? Que uno debería hacer al momento de intervenir en pacientes con riesgo suicida, ¿cierto? Autorizar y empoderar, en el fondo, que tiene que ver con escuchar las preocupaciones de las personas y preguntar constantemente, ¿cierto? Explicar los procedimientos que vamos a utilizar para el manejo del riesgo, saber cuál es el rol que tiene que cumplir y por qué empoderar, porque en el fondo tiene que la persona también tomar responsabilidad de su intervención, ¿cierto? Apreciar la relación terapéutica que tiene que ver con cómo nosotros, ¿cierto? Como terapeutas entregamos un espacio de seguridad y calma, ¿sí? Para que ayude a reducir la sensación de aislamiento que muchas veces tienen las personas que están en riesgo suicida, motivar, que tiene que ver con que vamos en todo momento, ¿cierto?, potenciando la adherencia al tratamiento, el compromiso con la terapia, ¿cierto? Y dentro de estos aspectos comunes de las intervenciones para la conducta suicida, aparece como un elemento clave el desarrollar un plan de seguridad, ¿sí? Que es este plan de seguridad que hemos venido conversando, ¿no? Luego, el regular las emociones, ¿cierto? Porque uno de los aspectos principales de las terapias tiene que ver con buscar técnicas para identificar y manejar algunas emociones conflictivas y abordar explícitamente el comportamiento suicida. Como digo yo, es importante tener en mente que debemos preguntar sí o sí por suicidio y de una manera clara y de una manera directa, ¿sí? Esta indicación siempre genera ruido cuando la doy, pero tiene que ver con que no podemos irnos por las ramas, no podemos ser ambiguos, necesitamos preguntar de manera directa, ¿cierto? Hay escalas que nos ayudan a complementar eso, la escala de Columbia es una muy buena escala que uno puede utilizar para medir el riesgo suicida, pero hay que preguntarlo de manera directa, ¿ya? Entonces, es importante que entender qué estamos haciendo, ¿sí? Y por qué lo estamos haciendo, ¿sí? Y ahí es clave este momento porque las terapias que tienen evidencia, ¿cierto? Como esto del plan de seguridad, nos ayudan a tomar mejores decisiones, ¿sí? Hay un estudio, ¿cierto? Que se pone su cita ahí, que plantea que terapeutas con menos formación y que se sentían más ansiosos en presencia de personas que querían morir, tenían más posibilidades de recurrir, a intervenciones con menos apoyo empírico, ¿cierto? El plan de seguridad es una intervención basada en la evidencia, que tiene estudios que lo avalan, ¿cierto? Y que puede ser utilizada complementariamente a los procesos de intervención, ¿sí? Ahora, como toda herramienta, como toda técnica, ¿no? También tiene sus controversias, porque es lógico, porque no, nada de esto es una ciencia cierta, ¿no? Sabemos que en el ámbito de salud mental, ¿cierto? Tenemos nada es causa-efecto, ¿cierto? Son muchos los factores involucrados, por lo tanto, tampoco podemos dar fe de que esta herramienta por sí sola nos va a ayudar completamente a prevenir el suicidio. Es una herramienta que nos ayuda y potencia nuestra intervención, ¿ya? Por ejemplo, hay un estudio en particular, ¿cierto? Que un metaanálisis que hicieron a propósito de la intervención del plan de seguridad y plantea el que no encontraron pruebas de un efecto del plan de seguridad sobre la ideación suicida, ¿sí? Por lo tanto, es posible que se necesiten otras intervenciones para este fin. Lo que yo les decía en el fondo, que esto es complementario. El plan por sí solo no ayuda, ¿cierto? O no tiene un efecto marcado para manejar la ideación suicida solamente, ¿ya? No existe claridad sobre la implementación de los planes de seguridad en poblaciones diversas, ¿sí? Pues se muestra como una intervención típica, ¿ya? Sin mayores adaptaciones a diversos grupos, considerando que la conducta suicida es multifactorial y varía de un individuo a otro. Entonces, claro, entregamos una idea de plan fijo, pero ¿qué pasa con aquellas personas que no están dentro de este marco que nosotros estamos trabajando, ¿cierto? ¿Qué pasa con alguien que no tiene comprensión lectora, por ejemplo? ¿Cómo manejamos este tipo de planes con otro tipo de poblaciones más específicas, con niños, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, la idea sería que se pueda ir adaptando según la necesidad de la población.
¿ya? Pero la mayoría de los estudios es como en población general o la mayoría de estudios es en población de riesgo, población clínica, ¿cierto? Con ciertos criterios. Y el uso en atención online, ¿cierto? Que sabemos que también está muy de moda, ¿no? Nosotros mismos ahora que estamos conectados hablando de esto de manera online, se puede ver limitado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se puede entregar una copia de inmediato al paciente, ¿cierto? Y aquí surgen como estrategias, ¿no? Que se podría utilizar otros medios, como la pantalla compartida, el uso de alguna pizarra virtual o tomar fotografía en el teléfono sobre el plan, ¿sí? Pero lo que importa es que pueda ser construido con el paciente, ¿sí? Entonces, aquí es importante considerar que los factores sociales, contextuales, desempeñan un papel en la eficacia y en la necesidad de adaptar esta planificación, ¿ya? Porque necesitamos cubrir la necesidad de nuestros pacientes específicos, ¿cierto? No es un plan que podamos usar genéricamente, ¿cierto? Uno lo muestra acá porque tiene fines educativos, pero cada uno tiene que ir haciendo sus propias adaptaciones, ¿sí? Em, entonces, cuando pensamos en este plan, ¿cierto? Y cómo lo vamos complementando con otras estrategias, una línea importante de la intervención tiene que ver con estas intervenciones no específicas, ya de acuerdo a la posibilidad, ¿cierto?, de cada paciente, que tiene que ver con la actividad física, la alimentación saludable, con reestructurar sueño, ¿cierto?, y actividades sociales, y la posibilidad de resolver problemas. Entonces uno puede tomar, ¿cierto?, esto, que podamos elaborar esto planificadamente con nuestro paciente, y considerando siempre el contexto en el cual se sitúa la particularidad de cada persona también, ¿cierto? Entonces le decimos, mira, vamos a armar para que tú puedas reestructurar tu rutina, que te puedas levantar a cierto horario y que puedas hacer cierta actividad, dependiendo obviamente de cada paciente. La búsqueda y el reconocer las redes de apoyo, en muchas ocasiones hacer este trabajo abierto, ¿no? De que la persona sepa cuáles son sus redes de apoyo, tanto de amigos, familia, desde su lugar de estudios o trabajo, y la comunidad es clave porque como el plan incorpora la presencia de otras personas, ¿cierto? Mientras más claro lo podamos identificar, más nos va a ayudar a manejar una situación de crisis, ¿ya? Y para eso quería mostrarles un pequeño video. Estoy estresada, amiga. ¿De nuevo, Sophie? Ay, es que este primer año de la carrera ha sido heavy. No me alcanza el tiempo y al final de año parece que se pone peor. No sé qué hacer de mí. Y mis compañeros, cero aporte. Cada uno se salva solo. Broma. Eso nomás me decís. Ay, espera un poco, que me está hablando el Vicente. Espera, espera. Ay, pero Fer. Ay, ya, chao nomás. ¡Qué rabia! ¡Estoy chata! Pucha, ni la feña, ni mis compañeros, ni mis papás me apoyan. Nadie entiende lo brígido que ha sido este año. No me la voy a poder. Ya filo, si siempre he sido así, al final siempre aperro sola. Me la tengo que poder nomás. Como el año pasado, me costó cuarto medio y así todo terminé sacando el año como pude. Igual que antes, cuando terminamos con el Felipe, quedé para la cagada, me la lloré toda y salí adelante. Al final uno se acostumbra. A mi familia ni le hablo de esto porque hace rato que no me entienden. Lo único que me dicen mis papás es que me la tengo que poder nomás. Estoy mejor encerrada sola en mi pieza. Ay, estoy quemando todo y a todos a la Si en mi casa no me pescan, ni en la U, ni mis amigues, y yo siempre tengo que estar para ellos. ¿Y para mí? ¿Quién? Hija, hija, como no quisiste tomar once con nosotros, te traje algo para que comas. Te lo dejo aquí encima. Ay, gracias, mamá. Ya, buenas noches. No te acuestes tan tarde. Igual también me pasa que a veces me cuesta pedir ayuda. Sé que me pongo idiota y termino alejándome. Aunque lo esté pasando mal, quizás tengo que entender más a las otras personas, confiar un poco más. Tengo suerte de tener gente cerca que me ha apoyado. La feña, mis papás, mis compañeros, incluso algunos profes buena onda. Amiga, estoy aquí, háblame.
Reconocer tus redes de apoyo y recurrir a ellas cada vez que lo necesites contribuirá a un mejor bienestar emocional. Identifica quiénes forman parte de tus redes de apoyo y fortalece tus relaciones con esas personas. Los y las profesionales de la salud mental también están para apoyarte en momentos difíciles. Pide ayuda si la necesitas. Entonces, esa es una iniciativa del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de jóvenes y adolescentes, ¿cierto? Que es una muy buena estrategia porque uno le puede ayudar a través de este video, ¿cierto? Que es gráfico, sobre todo cuando uno trabaja con población joven, con adolescentes, a reconocer las redes de apoyo, ¿sí? Porque también son parte vital de la intervención cuando las personas lo están pasando mal, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, pensando en el plan de seguridad propiamente tal, ¿sí? Este se divide en 4, como le digo yo. El modelo varía un poco, dependiendo de lo que uno use. Generalmente tiene entre 4 y 5 elementos, ¿sí? Buscando en este caso, en este plan en particular, las razones para vivir, personas para contactar, cosas que puedo hacer para calmarme y apoyo profesional. A esto hay que sumarle, ¿cierto?, la limpieza del entorno, ¿cierto?, y dónde acudir en caso de urgencia. Entonces, este es un ejemplo específico de un plan de seguridad, ¿ya? Que en el fondo parte con una introducción, ¿no? Que dice que las ideas suicidas muchas veces llegan y se van, que si uno cuenta con un plan, se puede ayudar a sí mismo a sobreponerse a los momentos más difíciles, ¿ya? Este plan puede ayudarle si usted llega a sentir que se quiere hacer daño y lo puede leer con atención y va completando cada paso, para así convertirlo en un plan personal. Eso es importante, darle la responsabilidad al paciente, de que es un plan de él o de ella, ¿ya? Y este se puede compartir en el fondo con otros tratantes, ¿sí? Ahí generalmente yo por lo menos que lo ocupo harto, lo dejo en la ficha clínica, ¿sí? De manera que todos los intervinientes sepan que estamos abordando este plan y todos estamos en la misma línea de intervención, que todos decimos dónde acudir en caso de emergencia, todos apoyamos la idea de limpiar el entorno para hacerlo más seguro, ¿cierto? Y la idea es tenerlo a mano. Ahora, pensando en la era digital, ¿no? Obviamente que casi nadie anda en este momento con un papel en el bolsillo, en una chaqueta, ¿no? Entonces, generalmente lo que hacemos, lo que hago yo al menos, y que creo que puede servir, es que armamos el plan, le decimos que lo guarde en un lugar específico, pero antes le sacamos una foto en el teléfono y que el paciente se quede con una foto en el teléfono. Entonces después mirar el plan. Ahora, no sé si existe, puede que sí, lo desconozco, como algún plan que se pueda generar de manera online en el mismo teléfono, para andarlo trayendo, sería ideal, ¿no? Es una buena idea a lo mejor de aplicación si alguien se dedica a eso. Y este plan en particular nos vamos paso a paso, ¿cierto? El primero tiene que ver con que las personas, en el fondo, tienen que entender lo que les ocurre cuando se hacen daño, ¿cierto? Y cómo vamos a lograr que este espacio sea más seguro, porque si una persona está en riesgo, está agitado, está en crisis y tiene dentro de su poder o cercano a sí mismo, ¿no? Cuchillos, cuerdas, pastillas, son los que tenemos que eliminar. Entonces uno le dice explícitamente, ¿cierto? Que es importante, ¿cierto? Distanciarse de las cosas que se puedan utilizar para hacerse daño. Así es menos probable que cuando la persona aparezca la idea suicida puedan ocupar estos elementos, ¿cierto? Lo mejor es deshacerse cuanto antes de las cosas que podría utilizar para hacerse daño. Entonces, será más difícil hacer algo si está estresado o si le han ocurrido nociones de acabar con su vida si usted no tiene los elementos, ¿sí? Que parece una cuestión bastante básica, ¿no? Sin embargo, hay personas que aún así no lo hacen. Por lo tanto, hay que pedirlo y hay que abordarlo de manera explícita, ¿sí? Em, entonces aquí uno le pregunta, o sea, hace la pregunta de cómo puedo asegurarme ahora mismo de que mi hogar sea un espacio seguro antes de que me encuentre en una crisis. Y ahí usted le dice, bueno, usted se deshace de las pastillas, que se pueda tener las cantidades específicas que no representen un peligro, asesorarse con algún profesional, eliminar cuerdas, armas, insecticidas o cualquier elemento potencialmente peligroso. Luego, en este plan en específico, ¿cierto? Plantea la idea de que a muchas personas las ideas suicidas no aparecen de sorpresa, ¿no? Y eso tiene que ver con identificar lo que ocurre previamente, ¿cierto? Casi siempre hay señales o algo que las desencadena. Entonces será más fácil salir adelante si esta persona nota las señales pronto
y toma medidas para evitarlo, ¿sí? Y en este caso estas advertencias pueden ser internas, como sentirse triste o tener pensamientos negativos, o también pueden ser externas, como una pelea, una disputa con alguien o algún evento cotidiano que esté lleno de estrés, ¿cierto? Y estas señales son advertencias de que le conviene poner en práctica el plan de seguridad. Entonces usted le dice, cada vez que usted sienta esto, ¿cierto? Usted puede usar este plan. Y ahí este plan incluso ofrece un listado de ejemplos, ¿cierto? Que es cuando la persona identifique que está melancólico, triste, atrapado, adolorido, que se siente un fracaso, cuando empieza a beber alcohol o usar droga, cuando hay alguna discusión, etcétera. Entonces uno le dice que lo vaya marcando o que anote las cosas que a él le ocurren, ¿cierto? Luego, si la persona se siente decaída o con pensamientos suicidas, hay que tratar de hacer algo o pensar en algo diferente. Uno le busca cambiar el foco de atención, ¿cierto? Y aquí le plantea a uno que es importante hallar maneras saludables de manejar el mal humor y los momentos desagradables. Y ahí uno le pregunta, entonces, ¿qué medidas saludables se te ocurren a ti para sentirte mejor? Y ahí hay una lista también, ¿cierto? Escuchar música, ver una película, practicar algún pasatiempo, hacer algo, salir a caminar, meditar, orar, tomar los medicamentos según la receta médica, etcétera, u otros elementos. Y cada persona puede hacerlo de acuerdo a sus propias capacidades, su propia imaginación, ¿sí? A veces es importante, ¿cierto? Este plan incluye esto, ¿cierto? Que son las cosas importantes, que en el fondo es como son las razones que tengo para vivir, ¿sí? Y a veces es importante, dice el plan, que recordemos las cosas importantes en la vida. Entonces, para muchos, su familia o sus amistades, para algunos incluso sus mascotas, ¿cierto? Son importantes, ¿sí? Y otros se recuerdan a sí mismos, incluso en épocas sabiendo que en épocas malas puede haber algún tipo de crecimiento o aprendizaje, ¿sí? Y ahí uno le pregunta, entonces, ¿cuáles son las cosas importantes para usted para pensar en no suicidarse? Y ahí te pueden decir, mira, mi familia, las creencias religiosas, mis pasatiempos, mi mascota, etcétera. Aquí la lista también es bastante amplia, ¿cierto? Pero es para mostrarle en el fondo cuáles son las razones para vivir. Porque sabemos que personas que tienen escasa red de apoyo, ¿cierto? Y no cuentan con un soporte, ¿cierto? La posibilidad de que el suicidio se consume es bastante alta, ¿sí? Y esto tiene que ver con quién vamos a hablar, ¿cierto? A veces conviene hablar con alguien de confianza o que pueda distraerlo de sus ideas suicidas. Si no tiene a nadie, a veces pueden ayudarle un grupo de apoyo si es que existe, y aquí uno le trata de escoger a qué personas sean positivas para su salud. Y esto es cuando uno le dice que puede hablar, pero no necesariamente hablar sobre suicidio, sino que alguien que los pueda acompañar. Y ahí le pone el nombre y el teléfono, y ahí también le ayuda mucho a los pacientes, casi todo el mundo anda con su teléfono ahora, que pueda identificar en su lista de llamados, ¿cierto?, a quién puede contactar. Y por último, ¿cierto?, que hay personas que pueden y quieren ayudarle, incluso si no puede comunicarse con su médico o terapeuta, puede llamar a algún tipo de línea directa, donde hay personas capacitadas para ayudarle a sobreponerse a una crisis. ¿Dónde puedo llamar? Y ahí generalmente uno le entrega la línea de ayuda en crisis correspondiente a cada país. En este caso, en Chile, como les digo, tenemos dos opciones. Uno que tiene que ver con el teléfono de salud Responde, el 600-360-7777, que atiende 24/7, ¿ya? En la opción 2 específicamente. Y el teléfono asterisco 4141, ¿ya? Que también es un teléfono que funciona las 24 horas del día y se está piloteando hace un tiempo acá en Chile. Ojo, que es con el asterisco. En muchas ocasiones lo que hacemos, por ejemplo, yo con mis pacientes es como marcamos el número, ahí en vivo, como mire, márquelo, así funciona. Y ellos saben, en el fondo, y corroboran que es un número que funciona, ¿sí? Y estos mismos números son los que yo les digo que, por ejemplo, a nosotros nos llegan reportes desde Salud Responde, donde dice, mira, tal paciente, tal día tuvo una crisis, llamó y necesitamos saber qué medidas van a tomar ustedes como dispositivo para hacerle un seguimiento. Y ahí uno hace toda la gestión correspondiente, ¿sí? Y el otro plan que es muy parecido en el fondo, pero también está disponible acá en la presentación, que básicamente es lo mismo, pero está más pensado como en adolescentes, ¿cierto? Se le pone el nombre, la fecha y lo mismo, reconocer señales de alerta, cuándo voy a usar este plan y cuáles son mis señales, que cada uno lo identifique, qué es lo primero que voy a intentar hacer en caso de que tenga una crisis, que son las estrategias personales, ¿sí? Luego
los contactos sociales, a quién voy a llamar para distraerme, que me ayudan a subirme el ánimo, y como dice ahí también explícitamente, no es necesario hablarle de los pensamientos suicidas. Luego, los familiares o amigos para resolver la crisis, y ahí uno dice, hagamos un listado con qué persona vamos a contactar, ¿no es cierto? Luego la ayuda especializada, ¿cierto? Y finalmente la reducción de medios, que es lo mismo que hablaba el plan anterior, ¿sí? Y como les decía yo, esta es la estrategia más actualizada que tenemos acá en Chile, ¿cierto? De llamado de línea telefónica de crisis, ya que forma parte de un plan, ¿cierto? Que se llama Construyendo Salud Mental y que está disponible, como les digo, 24/7 para que uno pueda llamar y abordar las crisis suicidas, ¿ya? Hay una campaña y en caso de que alguien quisiera utilizarla. Eso es mi presentación. Yo sé que hablo muy rápido de repente, así que les pido disculpas, pero espero que se haya entendido todo lo que quería transmitir, ¿sí? Y muchas gracias por la atención. Y como les digo, ahora vamos a quedar en los minutos de las preguntas. Uy, tengo ya... Miren, yo voy a ser bien democrático y ordenado. Voy a dar espacio a medida que a mí me aparecen en la pantalla, ¿ya? Entonces, en el orden que a mí me están apareciendo ahora, está primero Camila Manuela González, me imagino. Adelante, Camila. Hola, buenas noches. Está silenciado. Y Camila, ¿Aló? le doy ¿Ahí una sí? opción. Camila, sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Jorge, un gusto igual. Yo me inscribí a tu curso que vas a dar pronto de suicidio. Tengo dos pequeñas dudas. Lo que pasa es que yo soy clínica hace 3 años y he tomado hartos cursos también sobre este tema porque me ha tocado atenderlo. Y pasa que la población, otra población que es de bastante riesgo del suicidio es la tercera edad. Sí, Entonces, ¿qué plan yo podría usar en ese caso? Porque en tercera edad muchas veces ya las redes de apoyo ya no están, hay mucho abandono de la tercera edad, incluso los métodos más comunes son los temas de consumo de, por ejemplo, cloro u otros productos de limpieza. Y quería saber si es que había un plan, porque los planes que he visto, los que mostraste ahora y en otros cursos, hablan mucho, como que se enfocan mucho en una población que sí puede tener estas redes de apoyo, pero nos olvidamos de que también, por ejemplo, la población de tercera edad es una de las mayores con riesgo de trastornos mentales y aparte también hay un gran número de indigentes, de personas en situación de calle, perdón, que están en esto y cómo hacerlo para poder atender. Te lo hablo también desde un contexto, yo vivo en el sur de Chile, en un lugar donde incluso la tecnología es poca, ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, conozco mucha gente que tiene los celulares almeja, entonces Em, mm, yo he puesto plan de acción en gente ya 30 años y esas cosas, yo hago que tengan el plan de acción en todos lados, celular, correo, físico, que lo tengan otras personas también, etc. Pero me surge eso. Y si es que hay un número, mi otra pregunta, así como también para cortito, para que me responda, si es que hay un número al cual yo puedo llamar porque estoy con una persona en crisis suicida y no puedo yo sostener esta situación porque estoy, por ejemplo, sola, sí, no me imagino en el contexto terapéutico, sino como yo, como persona natural, estoy con alguien X y puedo llamar a un número que me diga así como vengan por favor en 15 minutos porque si no esto se desborda, puede estar en peligro mi vida, etc. Eso, sí. muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Sí, me parecen preguntas muy atingentes, claro. Sí, por eso yo decía que en el fondo una de las controversias que existían con estos planes era justamente eso, que eran planes muy genéricos pensados en un grupo específico de edad, ¿cierto? Yo en el que les mostré en el fondo ahora, el segundo es pensado en adolescentes y el primero pensado en población adulta, obviamente con cierto manejo tecnológico, ¿cierto? O de redes. ¿Sí? Es bien lamentable la situación que ocurre con la tercera edad porque efectivamente tenemos un alza de suicidios en la tercera edad bastante sostenida en los últimos años. ¿Sí? Y justamente por lo que dices tú, y en muchas ocasiones incluso dejan de tomarse sus tratamientos, ¿cierto? Nosotros nos hemos encontrado de repente con adultos mayores que están
divagando por la carretera, por ejemplo, con la idea de que pasa un camión y los atropelle, nos lo dicen así directamente. Entonces, yo no sé si existe un plan específico para adulto mayor. Yo creo que lo más pertinente sería adecuar el plan a esa realidad, ¿sí? Dentro de las posibilidades. Obviamente, si no tenemos una red, saber y tener en conocimiento quiénes pudiesen ser los más cercanos a la red. Cuando muestro este plano de las redes de apoyo, claro, son varias áreas, ¿ya? Pero no, sabemos que no todos van a tener, ¿cierto? En muchas ocasiones, incluso no en adulto mayor, sino que también en población adolescente o joven, la familia no es una red de apoyo, ¿sí? En muchas ocasiones la familia es un factor de riesgo. Entonces ahí tenemos que ampliar esta red, ¿cierto? Y tratar de vincular, ¿cierto? A estos usuarios con lo que haya, ¿sí? No es de resignación, sino que efectivamente es como lo que haya dentro de la comunidad para poder dar una mejor respuesta, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me ocurre mucho que cuando no existen hijos, cuando no existe red de apoyo, en muchas ocasiones son los vecinos quienes entregan ese soporte. Sí, me toca yo tengo muchas pacientes que viven en el sector rural también, y ellas se hacen cargo de repente de ir a buscar los medicamentos, los van a ver una vez al día, comparten un ratito, sin ser una red directa, sin ser familiar, pueden constituirse como una red de apoyo. Incluirlos, tratar de incluirlos, ¿cierto? Yo sé que es difícil porque finalmente es hacerse cargo de una responsabilidad importante, pero en muchas ocasiones la solidaridad que existe entre vecinos es un recurso y tenemos que ocuparlo. ¿Sí? Y la otra pregunta me dijiste, el número de llamados, sí, efectivamente el número de intervención en crisis puede ser utilizado por un familiar o por algún cercano que esté conmigo en el fondo. Si yo estoy con alguien en crisis y yo no puedo contener la situación más allá de mi experiencia clínica, puedo llamar al número y que te puedan orientar respecto a cómo manejar a este, porque también ellos hacen un chequeo y como una evaluación, ¿cierto? Que dependiendo del tipo de riesgo te pueden dar alguna indicación, como por ejemplo acudir a un servicio de urgencia. En muchas ocasiones ellos también tienen más o menos georreferenciado el sistema, en el fondo. Saben que cierto sector pueda corresponder al hospital más cercano, siempre de acuerdo a una realidad que pueda ser así, pues sabemos que hay lugares aislados al sur de Chile en los cuales llegar al hospital es imposible, ¿no? Pero te pueden decir cuál es el sector o el lugar más accesible en ese momento. ¿Sí? Pero va a depender mucho de cada geografía, va a depender mucho de cada contexto. Sabemos que la red no llega a todos lados, que en muchos lugares tenemos una ronda que va 1 o 2 veces al mes solamente. Entonces, sí, eso es un poco frustrante de nuestro trabajo, ¿sí? Y ahí lo que yo siempre invito es como hacer esto como desde el cariño y con harta paciencia, no resignarse. Y un elemento no menor, que siempre me gusta mencionarlo porque igual es importante porque nos ayuda un poco también a quitar un poco de culpa, no siempre lo vamos a poder rescatar a todos. ¿Ya? Aunque suene fuerte, ¿no? Pero eso es real. ¿Sí? Sobre todo para quienes trabajan con población adulta. Estamos hablando de una decisión adulta. ¿Sí? Que uno, en su rol, ¿cierto?, de profesional, desde donde uno se posicione, tiene sus creencias, su forma de afrontarlo y todo, pero hay personas que efectivamente van a cometer suicidio y no vamos a alcanzar a llegar, ¿sí? Y ahí también nos ayuda como a tener esta idea de no sobreexigirnos, ¿cierto? O sobreculparnos respecto a lo que podamos o no hacer. Hay ocasiones en que no vamos a poder llegar y ahí uno tiene que hacer lo mejor que pueda, ¿sí? Siendo ético, ¿cierto? Haciendo lo mejor que uno pueda, pero no los vamos a poder rescatar a todos, ¿sí? Gracias. Ahora viene Andrea. Oye, vamos a ver si alcanzamos con todas las preguntas. Ya yo voy a seguir el orden que me está apareciendo acá, porque obviamente que somos casi 1000 personas, entonces ustedes comprenderán que no vamos a poder dar respuesta a todo. Y tenemos que dejar también que Cristóbal termine su trabajo de hacer el sorteo y que ustedes saquen su certificado, ¿ya? Andrea Varela. Sí, mi pregunta es, eh, ¿cómo hago este plan de acción a las personas que tienen un poco cronificada la ideación suicida? Porque cuál es como la alarma, porque ellos conviven todos los días casi con la ideación suicida. Entonces, eh, no puedo decirles ya cuando tenga una ideación suicida o ya cuando tenga un plan, porque a veces conviven con la ideación suicida del plan muchas veces. Sí, Entonces, comprendo absolutamente, Andrea, porque también me veo involucrado en eso un montón de veces con mis pacientes. Es difícil, ¿sí? Yo creo que en el fondo, como toda herramienta, ¿sí?, hay que usarla, ¿sí? En el fondo tú tienes que resguardar también tu atención,
¿sí? Dentro de tu atención, tienes que resguardar que estás haciendo todo lo que éticamente corresponde, que es hacer el plan, aunque haya que actualizarlo. Por eso decía que en una parte que el plan es dinámico, aunque tengamos que actualizarlo sesión a sesión, ¿cierto? Pero tú estás cumpliendo con tu deber, que es indicar que tenemos que acceder a cierto plan, que tenemos que acceder a cierto tipo de intervenciones y que debemos acudir a la urgencia en caso de que corresponda, ¿sí? Y eso es lo que uno también busca resguardo, el resguardo clínico que debemos tener. Escribir en la ficha clínica, ¿cierto? Toda la información que tú manejes, todas las indicaciones que tú le das, porque son tus indicaciones profesionales, ¿sí? Y si tú le dices tienes que acudir a la urgencia, si el nivel de riesgo llega aquí, tú diste la indicación. Y como decía yo, si la persona no toma la indicación, si la persona se corta en su casa y no utiliza el plan, ¿cierto? Tampoco es tu responsabilidad. Cuando tú hiciste lo que correspondía según tu rol, ¿sí? Y ahí es importante la clarificación de límites, la firmeza con que uno establece los encuadres generales de atención, por lo que venía diciendo anteriormente a la compañera, ¿sí? No lo vamos a poder salvar a todos, porque además tenemos que comprender que aquellos pacientes que tienen esta suicidalidad crónica en muchas ocasiones tienen que lidiar, ¿sí? Con muchas dificultades, po. Son pacientes complejos, ¿sí? En muchas ocasiones con algunos rasgos de personalidad difíciles de manejar, que son además pacientes que están en todo momento como jugando de alguna manera con el rol y con tu responsabilidad, ¿cierto? Como que están amenazándote, entre comillas, ¿no? A mí me pasa de repente que tengo pacientes que yo los voy a despedir a la puerta y le digo, ¿nos vemos? Y me dice, no sé si nos vemos. O sea, imagínate el nivel, ¿cierto?, de amenaza frente a tu rol terapéutico. Y eso también nos quiere decir algo, ¿no? Por lo tanto, ahí siempre es importante que al menos tú te sientas segura de entregar la información que corresponde, de hacer la devolución que corresponda y queda una parte importante de su responsabilidad, ¿sí? Y eso es clave, ¿sí? Gracias por la pregunta. Después, en el orden, como les digo yo, en el orden que me aparecen a mí, Carla Tapia. Ahí debería poder activarlo ahora, profesor. Para la tapia. Sí, ¿se escucha? Sí. Bueno, tenía una duda que igual fue resulta como al final, que tenía que ver con que yo, por lo menos las últimas como organizaciones, salió el quédate.org y todo, funcionan con un horario como bien limitado, que para mí parecer como que falta como una red de asistencia, como el número que mencionaste, como el asterisco 4141, que funcione 24/7. Lo otro que quería consultar era el tema de, bueno, considerando que igual este seminario es abierto como para cualquier persona, como tú bien indicabas, esto no reemplaza la terapia, ¿cualquier persona puede llevar a cabo todo lo que hemos aprendido? Mira, bueno, es que ahora con el nivel, gracias Carla, con el nivel de acceso que hay a información, ¿cierto? Cualquier persona puede encontrar información disponible, ¿sí? Ahora, esto es complementario del tratamiento, ¿sí? Yo desconozco si el plan está abierto para uso masivo y de que cualquier persona lo puede utilizar. Entiendo que está hecho para un contexto clínico, ¿sí? De hecho, en muchas ocasiones este plan se utiliza en las atenciones de urgencia, por lo tanto, ahí desconozco si es que cualquiera puede usarlo, ¿ya? Ahora, obviamente como estamos en una sociedad abierta y la tecnología está disponible para todos, cualquiera puede estar libre, ¿cierto? Pero como dices tú claramente, esto no reemplaza un tratamiento profesional, no reemplaza un tratamiento psicoterapéutico, ¿sí? Sino que es complementario, ¿sí? Gracias. Después viene Carlos Soto. Sí, esa ya la última pregunta, profesor, que ya estamos a la hora. Ah, perfecto. Disculpe, Cristóbal. Sí, entonces, Hola, su última pregunta, y lo lamento mucho por el resto, son seminarios acotados, ¿cierto? Tenemos poquito tiempo, somos muchos, así que espero haber resuelto lo que correspondía para mi presentación que tenía que ver con este plan. Carlos. hola, buenas noches, Jorge, un gusto. Saludos de acá de Neuquén, Argentina. Y bueno, tengo tres preguntas para hacerte. La primera de ellas sería saber si Chile cuenta con una ley de prevención de suicidio. La segunda pregunta, que sería si las autolesiones, o sea, ustedes consideran que las autolesiones conducen al suicidio. Y la tercera pregunta sería si ustedes, me refiero al país Chile, en pandemia tuvieron más casos de suicidios. Ya, Y muchas gracias. muchísimas gracias. La verdad que, bueno, excelente la disertación y muy Gracias. amable. Muchas gracias.
me pones en un una tremenda responsabilidad responder a nombre de Chile, ¿ya? Voy a responder lo que yo sepa de parte de mi experiencia, ¿ya? Yo trabajo en el servicio público hace varios años, ¿ya? Entonces desde ahí puedo responderte. Primero, bueno, Chile cuenta con un Plan Nacional de Prevención de Suicidio, ¿sí? Y la prevención de suicidio en particular no es parte de una ley específica, ¿ya? Es un plan que se activa desde el Ministerio de Salud y que se complementa con otros ministerios. En este caso, con el que más trabaja a la par el plan de prevención de suicidio es con el Ministerio de Educación. Existen planes y orientaciones específicas, ¿cierto?, de manejo de riesgo suicida que están disponibles en la página del minsal.cl, ¿cierto? Hay todo un apartado donde se trabaja desde la intervención en adolescentes, la intervención con adultos, con niños, qué sé yo, en el plano educativo y en el plano de salud, perdón. Entonces, cuenta con un Plan Nacional de Prevención de Suicidio que data del año 2013, ¿cierto? El cual se ha ido actualizando a lo largo de los años, pero no existe una reversión de ese nuevo plan, en el fondo. Es que a este plan se le suman otros elementos complementarios, ¿sí? Respecto a tu pregunta 2 sobre las autolesiones, va a depender mucho de la intencionalidad. Yo siempre digo en mis cursos que el elemento clave al momento de evaluar es la intencionalidad, porque existe toda una línea de investigación de las autolesiones no suicidas, donde el paciente efectivamente te dice que se quiere cortar, pero no se quiere morir, ¿sí? O te dice que se corta, pero no se quiere morir. Y ahí la intencionalidad del corte es clave, ¿ya? Porque uno puede preguntar abiertamente, ¿tú te cortaste porque te querías morir? Y si él te dice que sí, sería un intento de suicidio. Si él te dice que no, sería una autolesión no suicida. Ahora, los estudios plantean que las autolesiones no suicidas de todas formas aumentan el riesgo de suicidio. ¿Por qué? Porque de alguna manera el corte puede ocurrir que se pase la mano, ¿cierto? O que en el fondo como efecto secundario, ¿cierto? Se produzca la muerte, ¿ya? Entonces, no es causa-efecto, pero sí aumenta el riesgo en 10 veces. Eso es lo que dicen los estudios respecto a las autolesiones no suicidas. Y sobre si en Chile existió un aumento de intentos de suicidio durante la pandemia, no podría respondértelo, porque como te planteaba yo al principio, para tomar decisiones en salud epidemiológicamente necesitamos datos de un tiempo importante, ¿sí? No podemos tomar decisión, ¿cierto?, sobre la percepción. Sí, probablemente la percepción que nos queda a todos, incluyéndome, es que efectivamente la pandemia agudizó ciertos cuadros que quizás antes no visualizábamos, pero no tenemos un dato específico, estadístico, al menos yo no lo conozco, que indiquen que efectivamente hubo un alza, por ejemplo, de intentos de suicidio, ¿sí? Esos son datos que probablemente aún están depurándose, ¿cierto? Y no hay ninguna investigación al respecto que yo conozca al menos. Si es que la hay y alguien la conoce, fantástico, la puede copiar en el chat, pero yo la desconozco. Y es porque también no tenemos o sea, en Chile hay una buena trayectoria respecto al uso de datos, ¿ya? Tenemos buenas estadísticas, por así decirlo. Sin embargo, los sistemas de notificación, perdón, los sistemas de registro en muchas ocasiones no van a la par. Entonces, por ejemplo, a mí en el 2015 me ocurrió que me tocó revisar atenciones de urgencia, ¿cierto?, que pudiesen estar asociadas a suicidio. ¿Por qué? Porque como un término complejo, en muchas ocasiones la tipificación variaba mucho, ¿cierto? Entonces aparecían muchas nomenclaturas para esto, ¿cierto? El CIE-10 plantea una lista específica, ¿cierto?, de formas de autolesiones, de lesiones autoinfligidas, perdón. Sin embargo, muchas veces en el relato clínico, en el motivo de consulta, era más amplio. Entonces, no sé, a mí me tocó de repente revisar y pues poníamos nosotros como palabra clave para la búsqueda con los informáticos el término intoxicación. Entonces me parecía, no sé, pues alguien que se intoxicaba con mayonesa casera estaba dentro del mismo grupo de otras personas intoxicadas con fármacos. Entonces es la nomenclatura y el uso de los términos lo que es clave para esto. Por eso es que es súper importante que contemos con profesionales capacitados, que todos hablemos el mismo idioma, que nos estemos actualizando, ¿sí? Porque en muchas ocasiones hay algunos términos que están en desuso. Por ejemplo, el término para suicidio. Yo sé que en algunas ocasiones muchos lo utilizan, pero es un término que ya no se está utilizando y se está intentando cambiar por este término más específico que son las autolesiones no suicidas. ¿Sí? De hecho, el DSM-5, ustedes revisan, tiene toda una línea y un apartado de investigación para
establecer los criterios diagnósticos respecto a las autolesiones no suicidas, que uno lo puede revisar ahí en detalle. ¿Sí? Eso. Muchas gracias a todos y todas por su atención. Qué maravilloso escuchar o ver a más de 900 personas hablando de este tema, que es muy relevante. Así que, bueno, dejo la palabra a Cristóbal, ¿cierto?, para que haga todo la parte de su trabajo que le queda. Muy bien. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer al docente Jorge Leiva por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy.